será o no será, pues yo no sé. O tal vez será espejismo o soñando estoy. Cierto será o no será, pues yo no sé. O tal vez será espejismo o soñando estoy. Cuando camino por tus calles, Huamangallay, ciertos recuerdos sufre mi alma, por Dios que sí. Seguro que alguien también llora, creo que sí. Andando por las mismas calles, musitando. Seguro que alguien también llora, creo que sí. Andando por las mismas calles, musitando. Bendito Jesús Nazareno, te suplico, quiero unas gotas de tu sangre, Señor mío. Circulando por mis venas me aliviará para yo seguir caminando, Huamangallay. Circulando por mis venas me aliviará para yo seguir caminando, Huamangallay. Amigos, hermanos del alma, adiós, adiós. Sangrante mi pobre corazón, me voy. Arrodillado en tu suelo, Huamangallay. Besando tu tierra y piedras, me voy. Arrodillado en tu suelo, Huamangallay. Besando tu tierra y piedras, me voy. Besando tu tierra y piedras, me voy. Nuestra gran Isabel Gamboa interpretando un tema emblemático para todos los ayacuchanos, para todos los huamanguinos. Bienvenida, Isabelita. Muchísimas gracias, River, por la oportunidad que nos das a todos tus hermanos ayacuchanos y no ayacuchanos también, porque esta es la casa de todos los artistas del Perú. Están invitados, vengan, aquí van a recibir calor humano, cariño y el respeto, que es lo primordial. Estoy muy agradecida por la invitación. Gracias, Isabelita. Para nosotros es un gran placer de poder aquí, como tú dices, en este espacio especial que se llama Ayacucho desde el estudio CDA, que exactamente está en la locación del estudio de grabación del Club Departamental Ayacucho, y agradecemos a la presidencia del general Cárdenas y la producción general, por supuesto, de la señora Marisela Chávez, que hace posible que artistas jóvenes, artistas también abriéndose paso dentro de esta carrera tan difícil como es la música, la carrera artística, y artistas consagrados como nuestra gran Isabel Gamboa nos brinden parte de su agenda para poder contarnos las novedades y contarnos también parte de su historia, que es muy bueno saber. Mira, me tomaste la delantera para poder agradecer también en forma muy especial al general Cárdenas, ¿verdad?
Y a Marisela, muchísimas gracias. Cuando me llamaste yo no podía creerlo, porque la verdad, con toda esta pandemia yo desconocía de toda esta hermosura que han hecho el general y Marisela, y por supuesto también con tu apoyo en lo que es la música, y qué lindo toca, River, de verdad que sí, yo vivo enamorada de ti también. Gracias, gracias. De los trinos de tu guitarra. Tocas muy bonito, me gusta, de verdad, y te felicito y aplausos para ti. Y una vez más, muchas gracias, general, muchas gracias, Marisela, de abrirnos las puertas del Club Departamental Ayacucho a todos tus hermanos ayacuchanos. Y cuando ustedes quieran escucharme, cantarles nuestra música ayacuchana, aquí estaré. Solo llámenme como lo has hecho, Marisela. Claro que sí, Isabelita, y nos llena mucho de orgullo verte bien producida, como siempre lo haces tú, y con un atuendo muy especial de tu tierra, de la tierra de todos. Es un lujo, la verdad, tener todos estos atuendos, no solamente en el escenario formal, como es el hábitat de un artista, sino también en una entrevista. También te brindas ese trabajo, porque hay que producirse y demora su tiempo, ¿no? Para poder llegar a ese punto de imagen. Te comento, River, mira. Bueno, no sé si todos los artistas pasarán lo que yo paso, lo que yo vivo, ¿no? Desde las 5 de la mañana estoy en el espejo, tratándome de arreglarme para verme bonita, no para mí, sino para mi público que me sigue. Gracias, público lindo, donde está Isabel Gamboa, están ustedes llamándome, alentándome. Por ejemplo, ahora vengo del ¿cómo se llama? Del Parque de los Anillos, de hacer un video con Leslie Cabello. Saludo, un abrazo, un beso, Leslie, para ti. Muchísimas gracias por tus atenciones. Y iba a estar un horario acá, pero no se pudo, entonces, pero estoy aquí. Claro que He sí. llegado y quiero cumplir con todos mis compromisos, con las personas con quien quiero, con mi pueblo. Y este club, pues, es mi casa. La casa de todos los ayacuchanos, y no ayacuchanos también son bienvenidos. Así yo ya estoy invitada. Está bien. Estamos Pero en mi reabriendo casa, las actividades. por supuesto. Justamente ahora, a partir de este espacio cultural también para todas las ventanas del mundo. De hecho, que este programa sale por diferentes páginas de ayacuchanistas y también ayacuchanos que viven en otras partes del mundo. Nos comentan, nos llaman y nos felicitan porque les preguntamos o les comentamos acerca de nuestros artistas de siempre, como son Isabel Gamboa. Isabelita, ya te han hecho diferentes entrevistas en todos los medios nacionales, escritos también, probablemente, pero quisiéramos que nos cuentes de repente alguna etapa de tu vida, de tu infancia, de tu juventud, que quisieras que los demás quizás no hayan podido saber. ¿Cómo es Isabel tras los escenarios? ¿Eres una persona extrovertida? ¿Eres un poco tímida? ¿Cómo ha sido tu niñez y De mamá. Y es por eso que tú me ves así, despampanante, así como soy. Yo soy así. Me gusta representar en el escenario a mi querida tierra Huamanga, Ayacucho, y hacer quedar bien en el mundo entero a mis hermanos ayacuchanos. Y que vean cómo esta chola de acero, ¿no?, se viste, y con orgullo llevo mi vestimenta ayacuchana, mis canciones, canto con el alma. Claro que sí, con el corazón. Con el alma y con el corazón. Entonces, yo escuché a mi madre y a mi padre en el río de Catumpampa. Los dos cantaban, mi mamá tocaba su guitarra, mi papá también. Entonces, a escondiditas iba y escuchaba cuando rayaba la aurora tempranito. Y yo empecé a cantar con ellos, pero a escondidas. Entonces, mi hermana se casó, mi hermana mayor, todavía me conserva con voz. Y como Aquí tú yo me dices, cuido cantando bastante. en tus mismas tonalidades. Sí, en mis mismas notas, y tú Claro, lo estás comprobando. Claro, exactamente. Tú lo estás comprobando, y gracias Padre Nazareno, gracias por tu bendición. Gracias. Este primer tema que estábamos tanteando le pertenece a Alberto Juscamaita Ractaco, ¿no? Claro, sí. Es uno de los temas muy de bonitos. Albertito Juscamaita. Sí, este maravilloso tema. ¿Qué otro temita podríamos hacer, Isabelita? A ver, para recordar a mi madre.
Mi madre, esta canción Cachi Cachicha y Jorira Parache. Para ustedes, mi público lindo, mi público que siempre me levanta la moral cuando estoy un poquito bajetona, siempre me están llamando, Isabelita, ¿cuándo vas a cantar? ¿Dónde esto? Y ahí estamos. Gracias, un beso para ustedes, abrazos y bendiciones. Muchas gracias. Para ustedes, con mucho cariño, tengo el honor de que me acompañe un gran músico, River Oré. Chibolito, pero tiene unos dedos de oro. Felicitaciones, River. Gracias, Isabelita. Chichay, urira prachay, mai tampawanki. Chichay, urira prachay, mai tampawanki. Mai taris papas, chay taris papas, wala brinki. Mai taris papas, chay taris papas, ya. Para mi madre, Ignacia La Rosa Limaco. Mi padre, Adalberto Gamboa. Y para mi Ayacucho querido, Aña Yauya. Yakisa chaman, manaruru yoman, chay yalas paiki. Yakisa chaman, manaruru yoman, chay yalas paiki. Mikunaiki pa manatarispa, chay pimuakanki. Mikunaiki pa manatarispa, chay pimiakinki. Chay tanispay mi manakuyaykichu, ripukuyapti wankallankanispa. Chay tanispay mi manawaykichu, pasakuyapti llakillankanispa. Saracha parwaycha, trigucha iraycha. Chaypa chawpi champim kusqayki, munasqa chaykita kusqayki. Munanki mana munanki chaskinki, munanki mana munanki kusqayki. En Ayacucho, desde el estudio CDA, compartiendo un poquito de su arte, un poquito de su agenda, que es bastante apretada por las invitaciones a los canales de televisión, a diferentes entrevistas, y hoy nos está contando algo más sobre su infancia. Ya sabemos que canta desde los 6 añitos y de una manera muy casual, porque su familia también pertenece a esta
raigambre que digamos andina desde siempre, ¿no? Padre guitarrista, madre guitarrista, Mamá ¿no? y cantante, ella también era Cantante. soprano, Entonces cantante lírica. digamos el talento Sí, ya lo venía cultivando desde siempre. claro, así es. Y también quiero enviar un saludo a un gran maestro, al maestro Teodoro Gamboa, Por un gran supuesto. concertista de guitarra. Hace poco, antes de la pandemia, regresó de España, donde a diferentes países también él ha salido para poder cumplir con los trabajos y dar a conocer nuestra identidad peruana, nuestra cultura. Eso es lo que hacemos cuando salimos a otros países. Conversábamos en antes, por ejemplo, en Australia, en Estados Unidos, yo camino así. Tengo, Así esperabas a tus invitados. sí, a mis invitados esperaba así. Y cuando salía el sol, me quitaba la pollera y me quedaba con el fustancito de los carnavales, me quitaba y me quedaba con mi blusita normal. Y después me iba a bañar con mi tanguita. Claro que sí, aprovechando el verano. Y te digo que en Australia la arena es plateada en algunas playas, y en otras playas es rojo. Y el sol se esconde a las 8 de la noche. Como dándonos un tiempecito, un ratito más caliente, bañense, ¿no? Invitándonos. Sí, así fue. Lindo. Qué bonito. Isabelita, cuéntanos un poquito las personas que ven este programa, bueno, son músicos, cantautores, gente que les gusta mucho la corriente ayacuchana sobre todo, y de hecho hay muchas jovencitas y niñas que también van siguiendo a través de los concursos de la canción ayacuchana y los festivales que existe, probablemente tus pasos y te toman como referencia. ¿Qué les podrías decir a tu experiencia? A esas personas que están comenzando y que quisieran ver de repente una carrera profesional dentro de la música. Mira, algunos jovencitos, señoritas, empiezan en el canto, así como en cualquier tipo de arte, y dicen, no, es mi hobby, por eso yo no estudio, no me preparo, pero yo les voy a dar un consejito, mira, a los padres de familia, en especial a las mamás, porque somos las mamás lo que siempre en el día a día estamos con nuestros hijos, nuestras hijas en casa, ¿no? Entonces, señora, jamás permita a sus niños que canten sin una preparación. Tienen que prepararse. Ahora tenemos escuela de música, tenemos conservatorios. En Ayacucho hay un hermoso conservatorio, escuela de música, acá en Lima y en todos los departamentos tenemos. Entonces, señora, lo primero que usted va a tener que hacer es matricularle, buscarle un profesor o una profesora quien eduque su voz. ¿Para qué, señora? Para que su niño o niña, cuando cante, no se quede sin voz después de 1 o 2 años, o que le salga unos nódulos y que pierda la voz. Entonces, por favor, señora, busque un profesional para que pueda guiar, así sea como ellos dicen, de hobby, mi hobby. Entre hobby y hobby, se va a malograr la voz la niña o el niño. Entonces, ese es el consejo que yo les doy. Tómenlo profesionalmente, porque mira, River, yo vivo de mi arte, vivo de mi trabajo. Mira cuántos años llevo cantando y no tengo nódulos. Y sigo, gracias a Diosito, sigo cantando, sigo alegrándoles los corazones, haciéndoles bailar y yo también ahí bailando como una cabra en el campo, ¿no? Saltacachando. Entonces, ese es el consejito que les doy. Tomen como es una profesión, porque yo vivo de. Y mira, tantos años tengo, lo digo, mejor no lo digo. Mira, y llevo cantando. Mi arte, ¿a dónde no me ha llevado? Yo he estado en diferentes países y he conocido gente linda. Y voy a viajar nuevamente. A Miami me voy. Y bueno, pues el arte nos abre puertas, nos abre puertas. Entonces no lo pierdan, por favor. Es el consejo que yo les doy. Bueno, ya saben, agradecemos esas sabias palabras de Isabel Gamboa a esas madres, a esas impulsoras justamente de los talentos jóvenes. Es importante desde temprana edad exigirle, ya que el hobby es algo pasajero, ¿no?
pero una profesión que se va cultivando desde niño, desde adolescente, pues va a tener sus frutos en adelante y quizás pueda resultar una carrera profesional de éxito dentro de la exigencia que se pueda tener. Así que agradecemos las palabras de Isabel que nos da de primera mano sus consejos. ¿Y qué otro temita podríamos hacer, Isabelita? Uy, Así ahora. de encuentro. A ver, y eso que no hemos ensayado. Imagínense. Si hubiésemos ensayado, olvídate. No, sí, es un gran maestro. Y él, así como yo, ¿no? Sin un previo ensayo, no creo que nos atrevamos, ¿no? Porque, pues, sino que les vamos a enseñar a nuestra niñez, ¿no? A los que están empezando en el arte, les vamos a enseñar malas costumbres. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? A ver, tu cachai camoya, tu cachai camoya. Vamos. Un temita muy bonito que me ha gustado en uno de los videoclips que también vamos a ver a continuación, pero vamos a hacer un pequeño acústico con nuestra querida Isabel Gamboa. Eso. Ay, ya, ya. Nos conocimos para nunca separarnos. Nos conocimos para nunca separarnos. Juramos amarnos siempre, pero todo se acabó. Creímos amar por siempre. El destino nos separó. Juramos amarnos siempre, pero todo se acabó. Creímos vivir por siempre. El destino nos separó. Un bonito tema, Isabelita, y por supuesto de tantos temas que tú interpretas en tu discografía y en los bonitos videoclips que has elaborado alrededor de todo el Perú. Yo recuerdo alguna vez haberte visto grabar por ahí por la Pampa de la Quinua, por ahí atrás por donde están las cataratas, estabas grabando. Sí. Una vez me acuerdo que yo estaba de visita, no sé si estaba grabando también algún video, pero me acuerdo que tú estabas en plenas filmaciones. Sí, estábamos así. Y haces videos muy bonitos donde también a través de tu canto, a través de tu imagen, das a conocer pues los bellos paisajes que existen en tu tierra, Así ¿no? es. Esa es la finalidad, River, de hacer un video, porque no voy a decir nombres, porque tenemos compañeros artistas que se paran en un escenario y bueno, pues lo que cantan ponen en sus videos, pero no le veo, ¿dónde está el trabajo? El trabajo es así como esta cholita de acero, llega a los lugares más recónditos que tiene nuestro querido Perú. Tenemos hermosos lugares, cerros preciosos, los ríos, las cuevas, ¡qué belleza! Te comento algo, River. Nosotros, a todos los países que he viajado, no tenemos nada que envidiarles. Nada, River, nada. Tenemos cosas maravillosas acá. Nosotros somos, yo decía, yo soy reina en mi Perú. Reina, porque yo no tengo nada que envidiar a este país. De verdad que sí. Y me siento muy orgullosa, señoras y señores, de ser peruana, de haber nacido en esta tierra del sol. Amén. Muchas gracias, Isabelita, por contarnos las buenas nuevas de tu carrera. Sabemos que te vas a los Estados Unidos nuevamente a triunfar, a seguir alegrando los corazones de tantos peruanos que viven allá en este país inmenso, con tantos estados, y hay muchos de ellos que no regresan en muchos años, y cuando va Isabel Gamboa o otros artistas también de renombre, pues gozan a no más, ¿no? Me consta porque he estado en muchas oportunidades y nos sentimos felices aquí en Ayacucho, desde el estudio CDA, de contar contigo en este programa muy especial, y tus palabras ya de despedida, y nuevamente muchas gracias. Las gracias a ti, River, por ese acompañamiento maravilloso
De verdad que sí, me voy muy contenta y feliz porque muchas veces te he escuchado, te he visto tocar y decía, algún día, y llegó el día. De verdad que sí, me voy muy feliz. Y también quiero agradecer al general, quiero agradecer a Marisela y a todas las personas que están trabajando con él para seguir haciendo cosas bonitas y hermosas como estoy viendo acá en el club. Felicitaciones a todos los que están trabajando para poder construir, hacer algo bonito para que nosotros, cuando lleguemos, así como esta cholita Isabel Gamboa, se siente feliz, se siente en su casa. Muchísimas gracias, River. Estoy muy agradecida, de verdad que sí, por la invitación. Muchas gracias, señora Marisela, por la invitación. Claro que sí, amigos, y ustedes vamos a poder gozar en esta parte final de un tema muy bonito, un videoclip oficial que tiene y está en todas las redes también de YouTube para que lo puedan gozar, pero ahora lo tenemos aquí en Ayacucho desde el estudio Paz y Libertad, un videoclip de nuestra querida Isabel Gamboa.